Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Physics Life, un lugar donde tocamos las ramas principales de la física para aplicarlas en nuestra vida y fortalecer nuestros conocimientos. El tema que tocaremos hoy serán las leyes de la caída libre, un tema del movimiento rectilíneo uniforme variado de la física. Bueno, el contenido que tocaremos serán las leyes de la caída libre, las ecuaciones de caída libre, casos que presentan caída libre y las fórmulas. Como extra también presentaremos un problema con su resolución. Empecemos primero, las leyes de la caída libre. En las leyes de la caída libre tenemos dos, pero primero definamos qué es la aceleración de la gravedad, que es una pregunta muy bien conocida. Es aquella aceleración con la cual caen los cuerpos. Su valor depende integralmente del lugar en que se tome, ya que en la superficie terrestre no es perfectamente esférica y además posee algunas superficies accidentadas. Algunos valores de la gravedad son, por ejemplo, en los polos, la gravedad vale 9,83 metros sobre segundo al cuadrado. En el ecuador, la gravedad vale 9,79 metros por segundo al cuadrado. Sin embargo, nosotros consideramos como un valor promedio 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, aunque un promedio generalizado para problemas de física es 10 metros sobre segundo al cuadrado. En la primera ley tenemos que en el vacío todos los cuerpos caen con igual velocidad, o bien la aceleración de la gravedad es la misma para todos los cuerpos. Y en la segunda ley, el movimiento de cada caída libre es vertical y rectilíneo uniforme acelerado. Bueno, explicaremos esto mejor con las ecuaciones de caída libre. Tema 2. Ecuaciones de caída libre. Tenemos principalmente cuatro ecuaciones de caída libre o fórmulas. Tenemos que tener que h es el desplazamiento vertical y g minúscula es de la aceleración de la gravedad. V y F, que tenemos aquí primerito, significa velocidad final. Y V0 significa velocidad inicial. 0 es inicial, F es final. Entonces, en la primera fórmula que tenemos aquí, lo que queremos expresar principalmente es que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos la gravedad por el tiempo. Y en la segunda fórmula, que también es velocidad final, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos 2 gravedad por el desplazamiento vertical, o sea, la altura. Pero, ¿qué diferencia existe entre las dos velocidades que estamos tocando primero y segundo? Que en la primera velocidad, la velocidad final esté aplicada al cuadrado. Estamos aplicando al cuadrado. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Y en el segundo es velocidad final es igual a velocidad inicial más menos 2 gravedad por altura. En la tercera ecuación tenemos que la altura o el desplazamiento vertical, como quieran llamarlo, es igual a velocidad inicial por tiempo, más o menos, depende mucho del problema, un medio de tiempo. Y en la cuarta fórmula, también para hallar la altura es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2. Y todo esto, que está cerrado en corchetes, multiplicado por el tiempo. Estas serían las principales ecuaciones de la caída libre. Tema 3. Casos. Bueno, imaginemos que aquí hay casos que se presentan en caída libre, cuando un objeto es soltado de un X lugar y cuando es lanzado de la superficie. Cuando es soltado, tenemos que la velocidad inicial es de 0, porque lo estamos soltando de un lugar que ya tiene altura. Pero cuando es lanzado, la velocidad nunca va a ser igual a 0, porque lo estamos lanzando desde una superficie. La velocidad va a empezar a tornarse 0 cuando llegue un instante en el que el objeto se pare. Imaginemos que tú lanzas una piedra al aire. Esta piedra va a seguir creciendo, pero su velocidad va a disminuir porque la presión que el aire ejerce va a hacer que ésta obviamente regrese. Y va a llegar un instante que se quede en reposo y luego regrese a nosotros. Bueno, pero debemos tener una nota muy importante, que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. No hay ningún tipo de diferencia, ya que la distancia siempre va a ser la misma. También podemos considerar que el módulo de la velocidad de subida es igual al módulo de la velocidad de bajada para un mismo nivel.
En los módulos también tomamos en cuenta lo que son los vectores. Bueno, número 4. Las fórmulas principales para la caída libre. En las fórmulas principales de la caída libre tenemos principalmente las fórmulas adicionales, porque ya hemos tocado las ecuaciones de la caída libre. Tenemos a la altura máxima, que se representa por una h mayúscula, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 gravedad. Y el tiempo de vuelo, el tiempo de vuelo es representado por una t mayúscula, que es igual a 2 velocidad inicial. Recuerden que VO o V0 es velocidad inicial sobre gravedad. De esta forma nos pueden hallar cuánto es el tiempo de vuelo de tal lugar a tal lugar. Entonces ya tenemos una fórmula. O cuál es la altura máxima que alcanza un proyectil, por ejemplo, con un ángulo 53. Ya podemos determinar esto porque tenemos una fórmula para hallar la altura máxima. De esta forma nos damos cuán importante es tener estas fórmulas grabadas para poder aplicarlas en nuestra vida. Bueno, pasemos con un problema. Leamos primero. Una clavista se impulsa desde la plataforma de un trampolín y alcanza una altura de 20 metros sobre la superficie del agua de la piscina. El trampolín está ubicado a 15 metros sobre la superficie del agua. ¿Cuál es la rapidez del clavista cuando alcanza la altura del trampolín? Ya miren, imaginemos que esa estrellita que hemos graficado aquí es la clavadista. Imaginemos que este cuadrado de color amarillo es obviamente la base. Y lo de color verde es el trampolín que nos está dando a conocer. Sabemos que el trampolín está ubicado a 15 metros sobre la superficie del agua. La superficie del agua es esa línea celeste que está graficada. Y está ubicada a 15 metros del agua. Ya tenemos que la altura del trampolín está ubicada a 15 metros. Ahí está. H es igual a 15. Ahora, la clavidista está ubicada a 15 metros también en el trampolín. Pero va a saltar y alcanza una altura de 20 metros. ¿Cuánto le falta a 15 para 20? 5 metros. Entonces ya tenemos al valor agregado y, que es igual a 5 metros. La clavadista va a saltar de 15, va a saltar hasta llegar a 20 metros de altura, va a saltar 5 metros. Y entonces tenemos que la altura total es 20 metros. Ahí está, H mayúscula es igual a 20. Y luego va a saltar. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la rapidez de la clavadista cuando alcanza la altura del trampolín? ¿Qué nos pide hallar? La velocidad. Pero ¿cómo podemos hallar la velocidad? Claro, podemos aplicar una de las fórmulas que ya tenemos plantadas. ¿Pero cuál? La de velocidad al cuadrado. Entonces recordemos cuál es esa fórmula. Tenemos a velocidad al cuadrado, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por gravedad por altura. Y todo esto transformado en el problema que queremos dar sería velocidad final al cuadrado, que sería igual a la velocidad inicial. Sabemos que cuando es de ascendencia, cuando es lanzado, puede ser 0. Entonces, como no nos da ningún dato, lo ponemos como 0 más 2. 2 en este caso sería, ahí está multiplicando. Gravedad. En la mayoría de problemas, en absolutamente todos los problemas, siempre que nos indique, debemos considerar la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, 2 por gravedad, 2 por 10. Y la altura, ¿cuál es la altura que la gravidista puede alcanzar? En este caso tenemos a Y, que es igual a 5 metros. Entonces, por 5. Ya sabemos que la velocidad final al cuadrado es igual a 100. Entonces, si ya tenemos este dato, si la velocidad final al cuadrado es igual a 100, entonces el cuadrado se pasa al otro lado como raíz y se queda solo velocidad, ya no velocidad final. Entonces la velocidad es igual a la raíz de 100 y todos sabemos cuánto es la raíz de 100. Entonces ya tendríamos que la raíz de 100 es 10. Entonces ya sabríamos que la velocidad es igual a 10 metros sobre segundo. Y sabemos entonces cuál es la rapidez cuando alcanza la altura del trampolín. Cuando alcanza la altura de 20 metros, su velocidad es de 10 metros por segundo. Un problema muy importante. Bueno, con esto casi concluimos, pero creo que se están olvidando de algo. Tenemos al dato curioso. ¿Sabías que puedes cargar tu celular
celular con una planta? Pues sí, el proyecto se llama BioLife. Incluso puede darnos una red conocida como Wi-Fi verde. Es impresionante cómo esta planta puede transformarse en un panel de biodegradación. Es muy importante que conozcamos este tipo de beneficios que nos otorga la ciencia y la tecnología en nuestras vidas, con coordinación de la física y la matemática. También pueden seguirnos en el canal de Chemic Life in the World, donde estamos publicando videos tratando los temas principales de la química. También estamos en Math Life in the World, donde estamos publicando videos tocando las ramas principales de la matemática, como la álgebra, la aritmética, la trigonometría y la geometría. También tenemos otro canal que es de Com Life, donde tocamos las ramas principales de la comunicación. Recuerda que juntos aprendemos mejor. No olvides de suscribirte para que no te pierdas ni uno solo de estos aprendizajes que nos quedarán para toda la vida.